Luis Fermoso, redactor y miembro del equipo de Informe Robinson desde su origen. Saludos, bienvenido. Hola, muy buenas, gracias. Gracias por tu tiempo y por querer pasar conmigo estos próximos minutos, un poco hablando de los entresijos, de los secretos, entre comillas, de un programa que para muchos es referencia, que seguimos desde aquel año 2007-2008 cuando arrancabais. No sé si todo este tiempo se te ha pasado rápido, si te parece que fue ayer, pero son muchos programas, ¿no?, a vuestras espaldas. Pues sí, la verdad que sí, mira, se me ha pasado volando como se pasan estas cosas. Ya cuando hicimos el 10º aniversario en 2017 me parecía que aquello había volado, pues imagínate ya 3 años después, en 2020 estamos ya en la 13ª temporada y sí, la verdad que ha sido un viaje súper rápido, muy divertido, muy en lo profesional absolutamente motivador y enriquecedor y sí, las sensaciones que ha volado el tiempo de estos 12 años o 13 de informe. Antes de ir preguntándote, lo primero es obligado. Imagino que el confinamiento en casa también ha afectado a Informe Robinson y que hayáis tenido que paralizar proyectos, ¿no?, que tengáis en activo. ¿Estáis todos bien, equipo y familiares en torno? Sí, el equipo lo formamos 5 redactores, 4 realizadores y un productor. Somos un equipo pequeñito y estamos todos, por supuesto, teletrabajando en casa. Nos ha pillado con 4 historias en este momento en formación, en creación. Un equipo que estaba grabando una historia en Cuba tuvo que prácticamente salir volando nunca mejor dicho, de Cuba, porque se estaba ya cerrando, había riesgo a que cerraran aquí el espacio en España y el espacio aéreo y volvieron de Cuba. Entonces estamos todos en casa. Ha sido complicado ponerse a trabajar desde casa porque lógicamente no tenemos los medios a diarios en casa. Esa es la parte negativa. La parte buena es que estamos construyendo 4 historias. Evidentemente, el ritmo de estreno va a ser diferente al de antes del coronavirus, pero bueno, es que todo va a ser diferente. Pero la buena noticia buena es que estamos con 4 historias, estamos fabricando 4 historias en este momento. Tú que estabas desde el inicio, creo que octubre es el mes de 2007 donde arranca Informe Robinson. Cuéntanos qué recuerdos guardas de cómo surge la idea. El equipo creo que gran parte o todos ya estabais dentro de Canal Plus, del Día Después y de otros programas, pero ¿quién tiene la chispa? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo se gesta todo y cómo surge? Sí, el equipo de Informe Robinson estábamos los 8 o 9 realizadores y redactores en el Día Después, en el mítico Día Después, para nosotros mítico, de Michael Robinson, Josep Pedrerol, toda esa época. Estábamos haciendo los vídeos en esa época. Con la transición de Canal Plus a 4, del cerrado al abierto, el Día Después desaparece y se crea, entre Informe Robinson y el Día Después estamos en un programa que se llama Maracaná, en abierto, y yo creo que no estoy seguro de que la idea de Informe Robinson nace de Alex Martínez Roig, que es el director general de contenidos de Movistar en este momento, el encargado del contenido, el máximo responsable, y él es el que tiene una idea de, bueno, pues crear una marca en España parecida a la que en ese momento hacían alguna televisión americana, que es la del gran reportaje, la del gran documental, y es él el que tiene esa idea. Lo habla con Michael. Michael en ese momento está sin programa, no tiene el Día Después, ya el Día Después ha cesado, y entonces Michael le parece un reto apasionante, tan apasionante que cuando Alex Martínez Roig le enseña la idea que tiene, mira, este es el programa que es una referencia, que podríamos hacer algo parecido en España, Michael lo ve y dice, lo vamos a hacer mucho mejor, eso no es una referencia, lo vamos a hacer muchísimo mejor, y es cuando Michael, con su equipo, entre comillas, más cercano de redacción y realización del Día Después, comenzamos a pensar en Informe Robinson. Yo creo que esto es en abril, marzo de 2007 y el primer programa es en octubre. Durante esos 4 o 5 meses estamos testando, reuniéndonos, probando historias, haciendo rodajes y comienza todo en octubre del 2007 con el triple estreno de Generación Casillas, el reto de Luis Moya y una charla con Severiano Ballesteros que tiene Michael, que es su gran ídolo, era su gran ídolo. Y es ahí donde empezamos, en octubre de 2007, con esas 3 historias que son, pues eso, el kick-off, el balón rodando ya de Informe Robinson. Y lo del nombre, y que además sea la única cara visible, porque todos los demás no salís, salvo en las escenas esas un poco de making of que ponéis al Sí. final, lo que es el reportaje no
no dais protagonismo como sucede en otros programas, en otros estilos, al periodista, al realizador, al cámara, y es solo Michael el que da nombre al programa y el que sale como rostro visible. No sé el por qué, ese nombre o... Bueno, son dos cosas. Yo creo que el concepto Informe Robinson es un nombre que no sé si es, creo que también es de Alex Martínez Roig. Bueno, evidentemente vincular tu programa a una cara tan importante, a una figura tan fundamental como la que significa Michael Robinson, pues siempre es una maravillosa puerta de entrada. Y el hecho de que los redactores y los realizadores no tengamos más presencia tiene que ver básicamente y únicamente con el ADN de lo que es Canal Plus. Es esa forma de contar historias en las que el periodista tiene que apartarse, en las que la historia tiene que contarse a sí misma y en la que no hay por qué emborronar, entre comillas, la presencia de la historia con ningún periodista. Esa es una auténtica, no sé cómo decirlo, máxima de Michael Robinson, que yo también llevo tatuada, y es que el ADN sea, él lo llama en su inglés, pictures, pictures, imágenes, 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 imágenes. Quiero imágenes, quiero que las historias estén contadas por imágenes. Evidentemente, el redactor tiene su obligación de guiar la historia, de conducirla, de presentarla, de hacerla más fácil, pero no hay por qué presentarse delante de la historia. La historia se cuenta a sí misma. Más o menos ya lo has dicho, pero si tuvieras que a alguien que no conozca Informe Robinson, que yo creo que es imposible después de 13 años, después de los galardones que habéis recibido, pero si tuvieras que decirle a alguien que nos escuche y que no haya visto nunca un Informe Robinson, qué se encuentra o qué es, ¿cómo se lo definirías en 15, 20, 30 segundos? Pues voy a tardar mucho menos. Voy a utilizar una frase que me gusta mucho, que es de José Larraza, que es otro redactor que también fue el que puso en marcha todo el programa y que básicamente siempre lo definió con el Informe Robinson es contar historias con la excusa del deporte, porque muchas veces el deporte nos sirve simplemente de manera tangencial para contar una historia que creemos que debe ser contada, que tiene que ser contada o que merece la pena que sea contada. El deporte es lógicamente el denominador común de lo que contamos, porque contamos historias del deporte, pero no muchas veces no es el foco, no lo hacemos en el deporte, muchas veces es una excusa, algo tangencial para hacer foco en algo mucho mayor. La prueba de eso, y yo doy fe, es que hay muchas veces que el protagonista o el deporte igual a priori no le interesan al espectador, pero conseguís a través de cómo lo contáis o cuál es la historia que hay detrás, que acabe atrapándote y a partir de ahí hasta empieces a tener curiosidad por ese deporte, por ese protagonista. Imagino que sabéis que esto lo conseguís y que sea en cierta manera, no sé si un orgullo o una alegría para vosotros el poder conseguir eso, ¿no? Que nos interesemos por personajes o por deportes que igual no nos hubiésemos interesado si no hay un Informe Robinson. Claro, bueno, si no hay un Informe Robinson, si no hay una historia que contar. Yo creo que, insisto, yo creo que es una excusa. Volvemos al ADN de Canal Plus, de cómo contamos las historias y de cómo queremos contarlas, que tiene que ver con intentar que sean lo más amplias posibles, lo más democráticas, que puedan interesar a todo el mundo. Yo entiendo que a lo mejor la historia de un campeón de Pakistán de cricket, dicho así, dices, no tiene mucho interés, pero es que esa es solamente la puerta de entrada. A lo mejor vamos a contar una historia mucho mayor, que es la de alguien que nace en una situación muy complicada, que se desarrolla de esta manera, que tiene que le acontecen este tipo de problemas. Yo qué sé, la intención es intentar buscar que la historia tenga lo suficientemente atractivo para que no dependa únicamente del concepto deportivo, que no solamente vaya dirigida a alguien que es que le gusta mucho el tenis, entonces evidentemente le va a gustar una historia de Federer. Tratamos, y lo hacíamos también en el día después, en la escuela Canal Plus, de que pueda gustar a toda la gente, incluso a la que no tiene ninguna sensibilidad por el deporte a nivel de interés. Y supongo que el punto de partida lo tenéis claro, que haya una historia ahí que os enganche a todos y que os haga decidir empezar a hacer ese episodio sobre ese protagonista, ese deporte, pero que incluso a medida que lo vais grabando van surgiendo subhistorias que van cobrando importancia y que hasta modifiquen, me imagino, el plan inicial, ¿no? Sin duda, sin duda. Cuando estamos en la redacción haciendo lo que es el preguión o la preproducción, llamas al protagonista, te enteras de su vida. Muchas veces en los rodajes ocurren cosas que te cambian radicalmente el tiro y tu guión, tu preguión o tu preidea que has sacado de la tele, la tienes que romper y amoldarte a lo que está ocurriendo. Sobre todo cuando, por ejemplo, grabamos historias que van asociadas a un evento que va a ocurrir. A lo mejor puedes prepararte para contar la historia del gran ganador y de repente pierde. O durante el rodaje ocurren cosas, nos pasan cosas durante el rodaje, que dices, bueno, esto no me lo habías contado, esto no me lo habías dicho. Ah, bueno, pues es que esto es importante. No, esto es importante, no, esto es fundamental. Vamos a
construir también este afluente que no contábamos con él, pero ha ocurrido, vamos a hacerlo. Nos ha pasado en algunas historias que vas con 7, 8 ítems y de repente aparecen otros 4 y desaparecen otros 3 que tenías prefijados. Sí, eso cambia. Eso también es vivo, hay que amoldarse también a lo que va ocurriendo. Luego sois un oasis en el periodismo por muchos motivos. El estilo, la forma que tenéis de contar las historias, pero incluso la duración de los reportajes, que son más extensos de lo habitual, el tiempo supongo que ya os lleve de producción-realización, que en muchos casos podrá extenderse en varias semanas, incluso en la frecuencia que es mensual el programa, todo hace que seáis... como digo, un oasis que es difícil encontrar, aunque sean otros ámbitos y que no sean del deporte, formatos o programas similares al vuestro. Sí, no, y somos conscientes de la, como no sé cómo decirlo, somos conscientes del privilegio que tenemos de contar historias a un ritmo diferente al que va la actualidad. Somos conscientes, tenemos un mes y medio para poder ir a grabar una historia, volver con ella, hacer varias entrevistas, viajar a varios lugares, organizar el material y sobre todo los realizadores también de poder montarlo, sonorizarlo, darle ese fuego lento que yo creo que es básicamente uno de las grandes éxitos del programa, que es que se nota que está hecho pues como se hacen las cosas e intentas que queden bien, pues con tranquilidad, con un poco de pausa, que eso en el periodismo deportivo es, pues no sé si imposible, porque lo hacemos nosotros, pero debemos ser de los pocos, como dices tú, somos conscientes, pero que también entendemos que es la única forma de hacer. Y muchas veces, incluso, claro, esto igual es paradójico, pero incluso hasta a veces tenemos que correr para llegar a los cierres. O sea, siendo los más, entre comillas, siendo los más afortunados de poder ir a un ritmo diferente al resto, aún así a veces decimos, este reportaje necesitaría un mes más, 2 meses más, lógicamente porque son historias muy largas, son historias de 30, 40 minutos, algunas incluso de 60, y las hacemos en mes y medio, 2 meses. En las pocas entrevistas que individual o colectivamente habéis dado miembros del equipo de Informe Robinson, ahora que hablas del ritmo, de lo reposado que es el cocer a fuego lento un reportaje vuestro, creo que fue en una entrevista a ti que leí un símil que me parece acertado, que es que mientras que el periodismo en general va con el coche a 130, vosotros podéis bajar la ventanilla, ir más despacio y disfrutar y fijaros en todos los matices del paisaje. Creo que era algo así tu respuesta, pero se me quedó grabado y ahora me lo recuerda tu respuesta. Es que básicamente es ese es un tema de imaginar, sí, es que todos lo vemos, es que todo va pasando a una velocidad que es de lo de las 12 de la mañana a las 7 de la tarde ya no vale porque ha habido alguien que ha puesto un tuit, ha cambiado la interpretación del principio, ha habido una respuesta, declaraciones y nosotros tenemos la capacidad de decir, oye, me voy a ir a un pueblo de Letonia a entrevistar al hermano de Uliana Semenova. O sea, y estás un día entero con él en su casa, viendo cómo da de comer a los animales, cómo coge agua del pozo. Entonces dices, esto es, pues eso, tengo tiempo para olfatear y para sentir mucho más la historia de lo que el día a día nos ocurre con el periodismo deportivo, entre comillas, clásico, ¿no? De la información pura y dura, que el domingo es el acabose en un equipo y el martes por la noche, después de un partido de Champions, es gloria otra vez. Es todo va muy rápido. Cada reportaje será un mundo diferente, pero más o menos ¿cuánto puede llevar cada reportaje de tiempo de preparación? Mínimo, máximo, más o menos de tiempo. Bueno, el programa es mensual, por lo tanto, el equipo, entre comillas, la pareja de redactor-realizador que hace el informe Robinson de enero, digamos, tiene que hacer el de febrero. Perdón, tiene que hacer el de marzo. O sea, enero hace marzo y febrero hace abril. Por lo tanto, a partir de ahí son 60 días. 60 días con sus fines de semana, con sus festivos que intentamos respetar cuando se puede, pero la cuenta es la que es. Son 60 días. Quita festivos, quita fines de semana y tienes que rodar la historia, ir a por ella, traerla, domarla, ingestarla, cortar totales, organizar la estructura, dárselo al realizador, que el realizador lo monte, lo sonorice. Básicamente son 60. Puede haber otra ocasión en la que entre medias se cuela un monográfico y nos permite un mes más, hay más tiempo, no es lo mismo hacer 30 minutos o 27 que hacer uno de 55, pero bueno, lo normal es, pues eso, 60 días, 2 meses. El que hace enero hace marzo, el que hace febrero hace abril. Ahora que hablas de la duración de los reportajes, habéis tenido monográficos del programa entero,
Lo habitual ahora es que se divida en dos, quizás uno a veces un pelín más largo, un poco por encima de duración que el otro, y al principio, en cambio, eran como más breves. Sí que hubo varios reportajes más breves. No sé si hay matices diferentes o qué es más fácil o qué preferís trabajar. El poder tener un programa entero y dedicarle, pues eso, toda la duración a ese programa, o también a veces es más difícil condensar en 20 minutos todo lo que quisieras contar. No sé qué matices o dificultades hay en uno o en otro formato. Bueno, yo creo que al final tiene que ver también con nuestro proceso de maduración. A lo mejor al principio éramos más los chavales del día después, que contábamos historias de manera también más como en el día después. El típico vídeo de día después de 4 o 5 minutos en Informe Robinson eran de 12 o 13. Yo recuerdo que hice el de Generación Casillas, el primero, e hice 13 minutos o 14, creo que dura. Ahora mismo yo no me veo capaz. O sea, esa historia parece muy potente y muy buena y muy chula para poder meterla en 13 o 14 minutos. También hemos madurado y hemos intentado darle más recorrido a las historias. También no te voy a engañar, nos gusta buscar historias que sean muy amplias, es decir, nos gusta y buscamos historias. No digo que busquemos historias para hacer 50 minutos, pero claro, buscas historias también potentes. Y los compañeros se lían y se van a hacer la historia de la rivalidad de la doble K con Karpov y Kasparov. O sea, si tienes a los dos maestros del ajedrez, no puedes despachar esa historia en 7 minutos. Sería un maltrato. Si damos con Ned Davis en Atlanta y queremos que sepa que en Ferrol se le quiere y se le adora después de 30 años, pues tenemos que contarlo en su tiempo y en su lugar. Yo prefiero contar historias evidentemente largas, no porque sean más largas, sino porque significa que son historias con mucho más peso. Y tiene aquí el factor económico también su peso, nunca mejor dicho. Quiero decir, si vas a emplear más gasto en viajes a la otra punta del planeta, pues también es porque es una historia que va a requerir pues una duración mayor y darle una importancia mayor, y en cambio, igual donde no haya tanto coste de logística, pues quizás no te importe el que sea más reducido porque no te va a suponer ese gasto, ¿no? Es evidente cuando tenemos un presupuesto limitado, como todos los presupuestos del mundo, y tenemos que jugar con ese presupuesto. Es verdad que si tú das con la historia, si te recibe, no sé, Michael Phelps en Australia, pues evidentemente todo pinta a que tienes que gastar todo el presupuesto en ese viaje, en ese vídeo. También es una cosa importante del presupuesto el tema de las imágenes. O sea, las imágenes en televisión, cuando no tienes los derechos de esas imágenes, cuestan una barbaridad poder licenciar esos derechos. Entonces, son los viajes, los sueldos, todo lo que te puedes imaginar, hoteles, aviones, pero el mayor porcentaje muchas veces es en tener la llegada de Usain Bolt a meta el día que gana los 100 metros en Pekín 2008. Eso es más caro que seguramente que los aviones del equipo. Y hay algo que me imagino que con el tiempo os haya ido allanando el terreno, que es que la marca Informe Robinson, a medida que va cogiendo fama y va teniendo, digamos, más recorrido, el llamar a la puerta, al menos a nivel nacional, ya sea más fácil de que te abran esa puerta viniendo desde Informe Robinson, no sé, ya a niveles más internacionales y personajes que no tengan ese conocimiento del programa, pero no sé si habéis notado eso, que al principio tuvierais que batallar un poquito más el convencer a protagonistas, y ahora ya todos esos protagonistas os conocen tanto y les puede gustar tanto el ser protagonistas, nunca mejor dicho, de la historia, que la puerta casi está abierta cuando llamáis. Sí, sin duda, el programa ya también un poco habla por sí mismo y se responde a sí mismo. Al principio, Michael era nuestra Llave, gran ¿no? baza, nuestra gran llave. Después Michael Robinson es un tipo que representa muchísimos valores positivos del deporte y de la comunicación y del periodismo. Y ahora, evidentemente, sigue siendo Michael, pero claro, también es verdad que el programa habla por sí mismo. Sí, yo creo que el protagonista, el deportista, se siente seguro de colocar, entre comillas, permíteme que hable así, de colocar su historia en un escaparate como el de Informe Robinson. Está en buenas manos en el sentido de que se va a tratar bien. No se va a hacer un reportaje de esos de, venga, cuéntamelo aquí en 3 minutos y nos vamos. No, o sea, le dedicamos tiempo. El trabajo de realización es formidable, es casi cinematográfico, de cómo se ruedan las historias, cómo se cuentan. Eso yo creo que cuando tú lo ves como espectador dices, ostras, pues si yo tuviera una historia, yo me gustaría que me la contaran de esta manera, porque
porque se respeta, se trata bien, se le da el tiempo que necesita, se le da el tono que necesita cada historia. Yo creo que eso sí que el potencial protagonista ve que se trata con respeto y con cariño, que yo creo que es básicamente lo más importante, ¿no? Y luego es esencial lo que decías antes de pasar horas o incluso a veces más de un día con los protagonistas, porque lo que te cuenten el tercer día va a ser posiblemente más valioso, más cercano que lo que te cuenten en la primera hora de trato. Lo mismo también sucede de que no es lo mismo en persona que como, por ejemplo, estamos grabando nosotros aquí a través de medios tecnológicos a distancia, ¿no? Sin duda, y nos ha pasado a todos. Hemos llegado el día 1 de rodaje a la casa del protagonista, hay una sensación de invasión. Bueno, vais a estar conmigo una semana, me vais a ver entrenar, me vais a ver en mis actividades rutinarias de entrenamiento, vida familiar, me queréis acompañar a todos los sitios. El primer día es, evidentemente, un día de mucha tensión. El quinto día, la despedida ya es con abrazos. Y hemos grabado cosas que a lo mejor en la previa era inconcebible. Pensaba que pues queríamos dar un paseo tuyo con tu hijo o en bici, porque yo qué sé, porque es lo que les Uh-huh. gusta. No, eso no lo quiero hacer, porque y lo entiendo y lo respetamos, pero el cuarto día igual te dicen, oye, eso que me contaste, venga, vamos a hacerlo, que hay una parte aquí muy bonita del río, podemos ir los dos, ¿sabes? Ese tipo de cosas ocurren y te cuentan y evidentemente el protagonista se relaja y a lo mejor algo que no quería contar, pues oye, lo acaba contando porque siente que lo puede contar, no por otra cosa. ¿Y algunos protagonistas o alguna historia no la habéis podido hacer por distintos motivos? ¿Tenéis ahí la esplinta clavada en algunos? ¿Se pueda contar o no quiénes o el qué? La verdad que te diré que tenemos la obligación de que cuando pegamos el tiro tenemos que ir a por él, porque lo que te decía antes, si yo he hecho enero y tengo que grabar el informe de revisión de marzo, no tengo mucho tiempo para decir, voy a ver si me recibe Mike Tyson. En el momento que el primer mail te diga que se lo está pensando, no puedes seguir esperando, tienes que ir a por algo, tenemos que seleccionar muy bien los tiros para ir a por ello. Evidentemente nos ha pasado con futbolistas que nos han hecho un poco la 13-14 y ha habido que esperar al siguiente mes para poder contar la historia. Ha habido también protagonistas que nos han dado menos de lo que le habíamos pedido y por lo tanto no hay material suficiente para armar una historia de 25 minutos. También lo entiendo, o sea, el deportista piensa que venga, me grabas entrenando un poquito, te hago una entrevista corta y con eso te montas media hora. Pues no, sería un... Eso nos ha pasado también, sí, nos ha pasado, me pasó a mí, pero con un atleta. Pero no nos podemos permitir muchas de esas, ¿eh? No nos podemos permitir muchas de esas. Tenemos que ir por la historia y cuando vamos a empezar a grabar la historia es porque tenemos ya los suficientes ingredientes para armar el guiso, vaya. Decías antes que cada historia la lleváis una pareja, un redactor con un realizador. ¿Cómo conseguís que haciendo cada reportaje parejas diferentes todas tengan el mismo sello, el mismo estilo? Y después, no sé si, aunque lo lleve una pareja, el resto del equipo visualiza, da consejos, da ideas, hacéis debates, no sé si incluso se puede confrontar ideas, saber quién impone la suya. Bueno, es como cualquier proceso creativo tiene sus momentos. El momento de tenemos una idea pues es más plural, es más coral. Cada uno de alguna manera lo va intentando hacer crecer. Cuando ya una pareja sale a rodar y vuelve con el material es más complicado ya meter mano, no por nada, sino porque eres ajeno completamente a la historia, a su dimensión, al contexto, a lo ocurrido durante la grabación, a las cosas que pasan. Evidentemente nos hablamos y comemos y tomamos café y en algún momento de esos que notas una especie como de callejón sin salida, pues dices, oye, me estoy rayando con esto, ¿tú qué harías? O algo así. En cuanto al estilo, yo vuelvo al origen. Venimos del día después, entre comillas, somos también alumnos de una forma de hacer televisión y de una figura como es la de Michael Robinson a la hora de contar historias y de ser respetuoso con las historias. Y yo creo que eso lo tenemos los 8 o 9 miembros de Informe, lo sabemos de tal manera que no hace falta, es como los jugadores de fútbol, el media punta sabe hacia dónde se va a desmarcar el delantero y ya se la tira allí. Es un poco así. Nosotros así lo quiero entender yo. ¿Y cómo filtráis, seleccionáis los temas que vais a hacer? ¿Hay reuniones colectivas y cada uno va proponiendo o cómo lo hacéis? Hay reuniones colectivas, pero también te diré que hay mucho de reuniones informales, o sea, de charlar en la redacción, de un WhatsApp a las 3 de la mañana porque me acaban de contar esto, de un compañero de NFL que se pasa por nuestro sitio y dice, oye, ¿conocéis la historia de no sé quién?
hay de todo, hay de todo. Hay reuniones, pero no, te diría que no son las más... O sea, de las reuniones no es el momento en el que digas salgamos ahí con la fórmula de la Coca-Cola, de las reuniones, no. Muchas veces la mejor historia puede salir de un breve del Marca en la página última que nadie lee y desconchó. Y ahí haces Sí, zoom. pero lo que yo prefiero es quién decide o cómo decidís que esa historia siga Es adelante y cuál no. Eso es un tema absolutamente de la pareja, es decir, de la pareja de redactor-realizador. Evidentemente tiene más que decir ahí el redactor porque es el que le dedica más tiempo a la investigación, a documentarse, pero me lo pueden comentar los compañeros o yo comentar a ellos. Y me dice, jo, yo no lo veo, o también es un tema de la confianza de uno mismo. Evidentemente, si a mí mis 4 compañeros me dicen, tú estás loco, vas a hacer una historia de eso, no hay por dónde cogerla, pues me echo para atrás. Pero hay un punto de hablarlo en común entre los redactores y realizadores, pero igual el momento de el ir para allá ya es propia del redactor. Evidentemente también hablándolo con Michael y es mucho más sencillo de lo que te puedes imaginar. Es decir, no hay tanto laboratorio. Es charlar, comer juntos, tomar un café, mandar un mensaje y decir, oye, pues de las 2 historias que tal, voy a ir a por esta, porque además le he llamado, me ha dado buena impresión, me ha contado además esto, además compite en febrero, nos viene fenomenal, hay un acto, tú lo vas viendo, lo vas creando. Está claro que el punto de partida es que haya esa historia potente, que la descubráis y empecéis a buscar y a contactar. Después llega el proceso de grabación, hacer entrevistas, grabar imágenes, que haya, pues eso, escenarios también que impacten o que sean potentes, que ayuden. Y luego vienen las tareas de postproducción, del montaje ya de sonido, de imágenes. Casi son tan importantes estas últimas como todo lo demás, ¿no? El montaje sonoro, la realización, es un toque de distinción que tiene Informe Robinson y que se nota. Y más los que estamos en el mundillo lo admiramos y os tenemos en ese sentido pues en un pedestal. Pues desde luego es una parte fundamental del programa, no solamente las historias seleccionadas y cómo se cuentan, sino cómo se visten y cómo se maquillan. Los cámaras son de un nivel técnico excepcional y los realizadores que te voy a contar es básicamente lo que tú has dicho, son 4 perfiles que rozan la genialidad cada mes, porque son capaces de ponerle una música a la letra que siempre es perfecta, como si fuera una creación. Eligen los mejores planos, graban los mejores planos, eligen las mejores músicas, lo ponen en manos de unos técnicos de imagen y de sonido también, que hacen pues lo que hacen, que al final digas, ostras, qué bien rima todo, que es un poco la intención que tenemos. Sí, son pequeñas, pequeños pasos que hacen una carrera muy global, muy completa. Y en algo que también fuisteis precursores es lo de consumir casi a la carta, porque antes de que existieran las plataformas que hay ahora, antes de que existiera el tenerlo en algún sitio almacenado y verlo cuando a ti te apetezca, Informe Robinson al principio colgaba todos los episodios completos. Era, digamos, habitual que cada uno lo viese grabado o a través de algún método en internet o lo que sea, en el momento que quisiera, que encontrara esa pausa, porque Informe Robinson requiere también de verlo en un momento en el que le puedas dedicar pues atención y concentración. No sé si esta evolución también de la televisión has visto que vosotros fuisteis precursores en ese sentido, que no había que estar tal día a tal hora en directo para verlo, que era casi un consumo a la carta cuando el espectador decidiese. Sí, a nosotros cuando empezamos a hacer Informe Robinson, claro, el mundo ha cambiado en estos 12 años muchísimo a nivel audiovisual, pero ya comenzábamos a ver, la plataforma ya comenzaba a ver, Canal Plus en aquel momento, pues cómo las televisiones se iban a convertir, o se estaban convirtiendo en un gestor de contenidos, no tanto ya lo que llaman el consumo lineal, es decir, sentarse y ver lo que hay, sino como que tú empezabas a hacer tu agenda de cuándo quieres ver las cosas. Sí, lo hemos ido viendo, lo hemos ido disfrutando también y lo hemos ido también aplicando a nuestra forma de contar historias. A lo mejor ya no es tan importante el tener el momento, el concepto periodístico de contar esto en este momento. Se amplía, ahora cuentas historias que las puedes consumir en 2007 y en 2019. El otro día lamentablemente hemos tenido que recuperar el Informe Robinson de la 7ª Copa de Europa por el fallecimiento de Lorenzo Sanz
y te das cuenta de que la vuelves a ver con la misma fuerza y pasión que la viste en 2008, 10 años después de que se consiguiera la séptima. Eso, de alguna manera, te da un punto de convertir tu material en, no digo en imperecedero, pero bueno, sí, de alguna manera yo puedo volverme a ver esta noche el informe Robinson de cuando ganamos el Mundial, o la historia de Larry Bird, o la historia de Iñaki Ochoa de Olza. Aunque estén ligados a un momento puntual, no es tan actualidad como pueden ser otros productos, sino que son muy atemporales, muy de contexto y que, como tú dices, no Correcto. caducan o no tienen esa pérdida con los años. Con el paso Sí. de Canal Plus a Movistar, desapareció el poder visualizar todos y de tener ese archivo. No sé si ha habido proyectos o alternativas para que la gente que quiera volver a ver todos los productos antiguos tengan alguna forma de acceder a ellos. No sé si se comercializan de alguna manera o cómo se puede acceder a todo vuestro archivo. Está todo nuestro archivo, está en Movistar. No todo, porque a lo mejor no es posible, pero el trabajo que está haciendo la interfaz de Movistar es fantástico. Lo que llaman las calles, cuando tú estás como abonado viendo a qué ver, hay diferentes, por lo típico, deportes, películas, series, y cuando entras en deportes tienes un carrusel que llaman una calle entera de Informe Robinson, y allí tú vas viendo todos y cada uno de los que tenga, de los que pueda ver. No sé si hay 4 o 5 temporadas. Evidentemente, comercializarlo no es posible, es fácil de entender. Estamos hablando de contenidos de los que no tenemos los derechos para comercializar. Es decir, el gol de Iniesta a Holanda en la final del Mundial no es de Movistar. Pagamos para hacer ese reportaje, pero no podemos soltarlo en Internet como si fuera nuestro. Las músicas igual. Las músicas no son músicas originales, son músicas de bandas sonoras que podemos utilizar, se paga por ello, para utilizarlo en Informe Robinson, pero no te da derecho a que el país regale el informe Robinson de así ganamos el Mundial, porque eso ya cambia completamente. Ese es el tema de que no se pueda comercializar, que no tenemos los derechos para... No es nuestro. El gol de Iniesta Holanda no es nuestro. O sea que lamentablemente jamás veremos, por ejemplo, la posibilidad de tener en Blu-ray o DVD todas las temporadas de Informe Robinson. Es un sueño que nos encantaría poder hacer y tener como el cofre de Wire o Mad Men. Nos encantaría poder tener el cofre de Informe Robinson, pero es otra cosa, no se puede. No tenemos los derechos de las imágenes que conforman los reportajes. Las tenemos para usarlas una vez en el programa, no para comercializarlas, para que tú te gastes 50 euros en tener todos los informes Robinson. Ahí habría, pues eso, una transacción que no podemos, no es nuestro. Y ahora quería preguntarte por un debate muy viejo que siempre acaba saliendo y más entre periodistas. De hecho, se pueden ver hasta confrontaciones entre personajes de nuestro ámbito profesional que se dedican a estilos muy diferentes, de si es más periodismo o menos el contar exclusivas por un lado, el contar historias reposadas por otro, el saber hacer entrevistas. No sé si tú coincides en que no se puede calificar que sea más o menos periodismo una cosa que otra, pero sí que hay esos debates o que hay gente que afirma tajantemente que hacer periodismo, por ejemplo, es tener una agenda llena de teléfonos, que te descuelguen el teléfono cuando tú quieras el personaje que tú quieras y contar una exclusiva antes que nadie, y hay quienes defienden que no es tanto el contarlo antes, sino el contarlo bien. No sé tú en este dilema, ¿cómo te posicionas? Yo en este dilema, que no es, para mí no es ni muchísimo menos dilema, es básicamente, yo no sé si es tanto periodismo o no periodismo, son formatos, hay 1000 formatos, igual había menos antes, pero ahora hay 1000 formatos. Yo creo que el tema es, haz bien tu formato. Si tienes que hacer un debate, hazlo bien, y hazlo vivo, y hazlo rápido, y hazlo con genio. Si tienes que hacer un reportaje, hazlo bien. Si tienes que hacer una noticia, hazla bien. Yo creo que es un tema de formatos, de serle fiel al formato. Periodismo o no periodismo, yo eso, a mí, vamos, no me gusta que me regalen carnes de periodismo ni que nadie dé clases de periodismo. Yo creo que hay fantásticos programas de deporte en cada formato y que se trata de consumir el que tú prefieres. O sea, yo a lo mejor después de una semifinal de Champions en la que ha habido una polémica, pues a lo mejor quiero el debate, quiero ponerme a ver qué piensan en los comentaristas del partido de si era penalti, si no era penalti. En ese momento yo quiero ver también el debate. En ese momento no voy a ver un informe Robinson, ¿me entiendes? Después de la semifinal del Mundial, con el gol de Puyol, yo en ese momento no estaba reposado para ver un informe Robinson, quería ver otra repetición y una conexión y una charla
y un pique, si me apuras, con el periodista alemán. Yo eso lo entiendo. Yo eso me parece que hay que hacer, el formato que hagas, hacerlo bien. Y creo que va por allí, no tanto por periodismo o no periodismo. Y sobre las opiniones de un producto como el vuestro, solo se puede hacer en una plataforma como puede ser Movistar y no en abierto, que el hacer en abierto condiciona porque te mide, digamos, la audiencia cada segundo de programa, están atados a tener que responder a lo que al parecer pueda interesar, que luego eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si tú de tanto ofrecer eso, la gente solo está adaptada a eso, y que si le fueras ofreciendo otras cosas también se iría adaptando y demandando esas cosas. No sé cómo ves. Es que es un debate que podemos darnos la vuelta todo el rato. Es decir, sí, pues podría funcionar en abierto Informe Robinson, y por qué no, pero no lo sé. O sea, es que no sé muy bien. No puedo defender una postura de yo pienso que si esto fuera así. No lo sé. Yo recuerdo una vez que se puso Informe Robinson en abierto, una vez, me parece que fue en 2010, con el del Mundial ganado, y se estrenó Informe Robinson y tampoco recuerdo una cifra de locura. Y hablamos de un informe tan potente como el del Mundial. No lo sé, igual su sitio es igual su sitio es el que es, el cerrado, entre comillas, aunque cada vez el menos cerrado ya. Pero tampoco podría funcionar. Pues ¿cómo no va a poder funcionar? ¿Cómo no va a ir bien un especial como el de Fernando Martín o La Quinta del Buitre si te lo pones en un canal en abierto? Pues yo creo que funcionaría. Quiero pensar que funcionaría. Pero vosotros que, por ejemplo, estuvisteis en programas en abierto, como fue Maracaná, ¿condiciona tanto la audiencia? No sé si desde el propio programa en sí o desde impresiones de la cadena o de altas instancias que un poco presiones, estén atentos a eso. Yo he conocido el abierto en la época de Maracaná y sí te das cuenta de la presión, de la diferencia. Veníamos el día después. Nosotros éramos veníamos del cerrado más absoluto y donde la audiencia no importaba, entre comillas, evidentemente. Y ahí lo notamos. Lo que pasa es que todo ha cambiado mucho. Y ahora mismo la audiencia de Movistar Plus sí se mira más que se miraba en Canal Plus. O sea, eso evidentemente van cambiando. También las formas de medirlas son instantáneas. Tú estás viendo una serie, te están sabiendo que estás viendo esa serie y en qué momento la dejas y en qué momento la empiezas. Todo ha cambiado muchísimo. Presiones, no. Yo no trabajo sinceramente, en Movistar Plus, en Informe Robinson, que es de lo que hablo, no tenemos una presión. Eso es así. O sea, es que es verdad, no tenemos la presión. A todos nos gusta hacer historias más mainstream y que sean cuanto más vistas mejor, lógicamente, como cualquiera que hace un producto. Pero no tenemos la presión, no tenemos a nadie persiguiéndonos en plan de cuidado con esa décima, no, eso no. Y la última ya, Luis, ¿hay larga vida por delante para Informe Robinson? ¿Podemos estar tranquilos todos los que os disfrutamos de que va a haber años por delante, o que a priori tiene eso, larga vida Informe Robinson? Yo tengo una hipoteca que pagar, o sea que eso espero. Hombre, yo entiendo que es contar, la idea de contar historias del deporte en un canal específico de deportes no tiene por qué tener una caducidad. Siempre va a haber historias a contar del deporte, y mucho más en un canal como Vamos, y Movistar Plus, que vive del deporte, que siente el deporte y que lo provoca y lo quiere seguir provocando. Por lo tanto, yo hasta nueva orden voy a seguir buscando historias a diario. Pues Luis Fermoso, miembro de Informe Robinson desde los orígenes, muchísimas gracias por estar con nosotros todo este tiempo. Gracias por contarnos los entresijos de un programa que admiramos y que disfrutamos. Y lo que te decía ahora, que larga vida Informe Robinson, porque eso ganaremos todos. Pues muchísimas gracias a ti por acordarte de nosotros, por un cuestionario tan apetecible de responder. Y nada, que nos seguimos viendo de momento una vez al mes, a ver si acaba todo esto ya del coronavirus y nos ponemos ya todos a funcionar. Que así sea, y enhorabuena y el recuerdo a todo el equipo, que tú estás hoy hablando en nombre de todo un equipo y que sé que pensáis más en colectivo que en individual. Así que desde el primero hasta el último, nuestra enhorabuena y reconocimiento, y que tengamos muchísimos Informes Robinson más. Hasta la próxima. Gracias, Pablo. Chao.